Auténtico fenómeno de ventas. Sus novelas se convierten rápidamente en bestsellers, siempre situadas en algún conflicto, en algún momento importante para la historia mundial. Además tiene una vasta y rica trayectoria como periodista política. Hoy, en Dímelo Tú, la escritora española Julia Navarro. Bienvenida Julia Navarro, periodista, escritora, gracias por estar con nosotros en Dímelo Tú. Muchas gracias por invitarme, es un honor estar con vosotros. ¿Y cómo te sitúas en el tema? ¿De qué manera buscas, de qué manera elegís ese empezar de cero, ¿no? ¿Desde qué cero? Bueno, al final son los temas los que te encuentran a ti, son las ideas las que deciden anidar en ti y terminan desarrollándose y convirtiéndose en una historia que escribes y plasmas en un libro. Y las historias salen a tu encuentro. Yo nunca sé dónde me las voy a encontrar. Me las puedo encontrar bueno, pues conversando con alguien que te dice algo que de repente, bueno, te dispara una idea, o algo que lees, o algo que vives, pero son las ideas las que salen a tu encuentro. Dispara Yo ya estoy muerto es la historia de dos familias que luchan de alguna manera por sobreponerse a su propio destino. Dime quién soy es de alguna manera la historia de un siglo convulso y brutal. Como fue el 20. Como fue el 20. La sangre de los inocentes también está situada en la intolerancia entre Oriente y Occidente. Era una novela contra el fanatismo. Contra el fanatismo. Siempre están de alguna manera tus novelas relatando, hablando de un momento histórico de una manera profunda, ¿no? Pero vos decís que no sos una escritora de novela histórica. Es que no soy una escritora de novela histórica, pero sí... ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que hay escritores de novela histórica que realmente lo que hacen es contar la gran historia. Y yo lo que hago es contar pequeñas historias de personajes. Lo que pasa es que lo que les pasa a esos personajes está dentro de un escenario que es el de la gran historia. Yo doy pinceladas de la gran historia para que tenga sentido lo que hacen mis personajes, porque en definitiva todos somos hijos de nuestro tiempo y todo lo que hacemos tiene sentido en el marco histórico en el que nos toca vivir. Es decir, lo que hace alguien en el siglo XVIII, si lo trasladamos al siglo XXI, diríamos, esto es una locura, esto no tiene ningún sentido. Es decir, todo tiene sentido en el momento histórico en el que transcurre. Y yo intento contextualizar lo mejor posible. Yo creo que eso es una deformación profesional de periodista, ¿no? Claro, porque vos sos además periodista sí. y te iniciaste en un momento bastante controvertido como periodista. Bueno, tuviste que hacer el traspaso del franquismo a la democracia. Yo era una jovencísima periodista cuando estaba comenzando mi carrera, cuando la transición, y tuve la suerte de poder contar nada menos que la llegada de la libertad, la recuperación de las libertades, la elaboración de una constitución. Son esos momentos germinales en la historia de un país en el que, bueno, no se dan afortunadamente a menudo, y fue realmente muy apasionante poder contarlo. Y además era, digamos, el afán del periodista es perseguir la verdad. En ese momento había libertad para poder perseguir la verdad. En ese momento estábamos recuperando la libertad, de manera que era nuestro bien más preciado a conquistar y a conservar. Entonces, llegar al periodismo en un momento en que está esa explosión de libertad, en el que las redacciones tienen realmente una importancia enorme, tienen un poder enorme, fue realmente un momento fantástico. ¿Y cuáles fueron los valores que se recuperaron en ese momento en España? Primero el de la libertad y el segundo el de remar todos en la misma dirección, el de ser conscientes de que la libertad era algo que teníamos que conquistar entre todos, y ese sentimiento de solidaridad, es decir, que era una obra común, no era una obra de unos pocos, sino era toda una sociedad
remando en la misma dirección. Así como vos decís que, digamos, que el relato de estos personajes en tus historias, en Dispara, yo ya estoy muerto, es la historia de los Zucker, ¿no? Que son perseguidos por ser judíos y que tienen que abandonar Rusia y peregrinar por Europa hasta llegar a lo que consideran la Tierra Prometida. Estamos situándonos de alguna manera en este conflicto palestino-israelí, sí. Y la familia de Siad, que son musulmanes y que viven en ese lugar, estas dos familias se juntan. Y ahí vos hablas un poco de que las personas están por encima de estas historias y de estos conflictos, ¿no? En este caso hablamos del conflicto palestino-israelí, sí. Pero siempre son más importantes las personas, como en aquel momento del franquismo también. Vos decís que estaban unidos los españoles. Los momentos de la transición, no hablo del franquismo, hablo de la transición. No, después de la transición, por supuesto. Claro, o sea, hablo de la transición, sí. Cuando ya se muere Franco y cuando estamos en pleno proceso de recuperación de las libertades. Me parece mal. Entonces, en ese momento sí, se afloró el deseo de cambio, el deseo de que nuestro país fuera un país democrático, que nuestro país realmente entrara en la modernidad y entrada en lo que era ser un país normalizado, normalizado democráticamente. En esta historia que yo he escrito, Dispara, yo estoy muerto, lo que hago es trazar dos vidas en paralelo, la de una familia judía, la de una familia palestina, en la que realmente lo que hay es una reflexión de fondo de cómo las circunstancias intentan marcar la vida de los hombres, aunque yo, como no soy determinista, creo que la última palabra la tenemos nosotros, pero qué duda cabe de que las circunstancias a veces nos marcan, nos constriñen, nos limitan. Claro, y tenemos que luchar contra ellas. Y entonces, en esta novela hay una reflexión de fondo de esa lucha que yo creo que es desde el principio de los tiempos de el deseo del hombre de ser guionista de su propia vida, que a veces es muy complicado porque el guión lo han escrito otros. Tú te encuentras en un escenario en que las decisiones políticas, las decisiones que a veces toman los poderosos influyen directamente en tu vida y sin que tú puedas escapar, sin que sepas por dónde escapar. Y ese es el trasfondo de esta novela. Esta novela son dos familias en las que la Primera Guerra Mundial, el resultado de la Primera Guerra Mundial, el fin del Imperio Otomano, que tiene una influencia importantísima en Oriente, todo eso son cosas que van sucediendo y que van transformando la vida de esos actores que están encima de un escenario, pero que no han elegido el guión. ¿Y cómo describirías estos dos hombres, estos personajes, los personajes principales? Pues Samuel Zucker empieza siendo un niño judío, un niño que en San Petersburgo ve cómo pierde a toda su familia por la persecución, los pogromos contra los judíos, y pasa su existencia deseando dejar de ser judío, porque lo único que sabe ese niño es que ser judío lo único que le acarrea es dolor, desgracia y pérdida. Entonces justamente lucha contra sus circunstancias, lucha contra lo que le ha tocado, pero es un destino del que al final no se puede escapar. Y Ahmed Ziad, que es un campesino palestino que termina siendo muy amigo de el Samuel ya convertido en hombre, es una persona llena de principios, lleno de valores, un hombre sencillo. Ellos dos, que son totalmente diferentes, tienen cultura diferente, origen diferente, vivencias diferentes, sin embargo son capaces de escucharse el uno al otro y por tanto son capaces de acercarse, de respetarse y de construir una amistad absolutamente sólida. Este libro es un libro sobre la amistad y también sobre la esperanza. Finalmente las personas están sobre esas circunstancias, sobre esos destinos y sí, pueden generar esos vínculos que... Yo creo que sí. Que como vos decís nos enseñan valores, ¿no? Yo creo que si nos escucháramos más los unos a los otros, las cosas serían mucho más fáciles. A veces tenemos muchos prejuicios, entonces nos sentamos enfrente del otro absolutamente dispuestos a que no nos convenzca el otro de nada. Y a veces no te tienen por qué convencer, a veces, pero simplemente el hecho de sentarte, de hablar, de escuchar, de ponerte en la piel de la persona que tienes enfrente, te acerca a esa persona y hace que las cosas sean más fáciles. ¿Cómo hiciste, Julia? Me causa curiosidad la transición entre ser una
una muy buena periodista, ¿no? Y empezar a escribir novelas. Bueno, hay vasos comunicantes entre el periodismo y la literatura. Supuesto, pero... Eso, es decir, tampoco fue un salto en el vacío. Yo siempre digo que yo he hecho ese salto con una red debajo. Entonces, esos vasos comunicantes entre periodismo y literatura han existido siempre. La verdad es que antes te decía que son las ideas las que salen a tu encuentro. En este caso, yo encontré la idea de mi primera novela leyendo un periódico. En una noticia perdida en las páginas de un periódico, de repente dije, uy, esto daría para una novela. Y bueno, tuve la osadía de ponerme a escribir esa novela sin saber lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que pasó? Que lo primero que me la publicaron, que para mí ya fue una sorpresa y además una enorme alegría, porque yo había publicado libros de política, libros de ensayo, pero nunca había publicado novela. Entonces, pues me hizo muchísima ilusión, porque me podían haber dicho, mira, claro, no funcionó. No, lo tuyo no es la novela. ¿Tenías miedo? ¿O sentías que estabas haciendo algo bueno? Tampoco, porque estaba haciendo algo que quería hacer, que me apetecía hacer, pero realmente mi vida era otra, estaba centrado en otra cosa que era el ejercicio del periodismo. Hombre, me habría llevado un disgusto. O sea, si me llegan a decir, no te la publicamos, me habría llevado un disgusto, pero digamos que habría sido un disgusto asumible, puesto que yo tenía mi propia vida y mi propia Tenías profesión. La red, como dijiste antes, es importante tener una red, ¿no? En este caso sí. Entonces la primera sorpresa fue que me la publicaron y la segunda sorpresa es que le gustó a los lectores, y no solamente a los lectores de España, sino al resto del mundo. Esa novela se vendió a 30 países, se tradujo a 30 idiomas, las siguientes también, pero bueno, esa primera novela para mí fue abrir la puerta hacia algo absolutamente nuevo, que luego me ha dado muchas satisfacciones. ¿Y cómo sentís esto de que tus libros se conviertan en bestsellers? ¿Te parece a veces no algo... No me gusta nada esa palabra bestseller. Yo lo sé, por eso te lo pregunto. Porque estuve leyendo sobre vos y sé que no te gusta. Y a ningún escritor le gusta porque es peyorativo, ¿no? Claro, es que vamos a ver, bestseller es un libro que se vende mucho, es lo que punto. Signifique, punto. Y eso es bueno, no es malo. Pero, hombre, eso es lo que yo creo que todos los escritores quieren, aunque no lo digan. Claro. O sea, yo no me creo cuando hay alguien que dice, no, yo prefiero que me lean pocos. No, mire usted, no me lo creo, o sea, no me lo puedo creer. Eso es una mentira. Yo he estado 3 años encerrada en mi casa escribiendo este libro, y cuando tú escribes te quieres comunicar con los demás. Y no te quieres comunicar con 20 personas, te quieres comunicar con el mayor número posible de personas. Supuesto. Entonces, bestseller tiene esa connotación peyorativa que no me gusta. Entre otras cosas porque uno cuando escribe un libro, yo escribo libros y luego no sé lo que va a pasar, te lo decía antes. Yo cuando el libro llega a las librerías es cuando me entra el ataque de vértigo de decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahí hay como un vacío, ¿no? Es que no sabes lo que va a pasar, es que son los lectores los que eligen, y nunca sabes lo que van a elegir los lectores. Y además no hay una fórmula. O sea, el mago Merlín no me ha visitado para decirme, mira, mezcla estos ingredientes que te va a quedar una novela que vas a vender. Pero evidentemente millones. Lo tenés. No vino el mago, pero dentro tuyo están esos ingredientes. No, porque cada novela ha sido distinta, pero y cada novela ha tenido ingredientes distintos. Yo he tenido mucha suerte hasta ahora, pero yo no tengo la fórmula para vender libros. No, para escribir bien, para ser interesante. Me fue bien, pero nadie te garantiza que el siguiente libro vaya a ser un éxito como los anteriores. Entonces me molesta muchísimo cuando me dicen, oiga, usted es que como vende libros, usted escribe bestseller. No, yo escribo libros y luego son los lectores, a los que les estoy eternamente agradecida, los que deciden convertir mis libros en un éxito. Pero son ellos, no soy yo. Hay un intercambio. No, hay una manera de completar. Hay una manera de que se produce esa fusión, ese encuentro entre una historia que a ellos les interesa, y son ellos los que hacen que mis libros se vendan. No soy yo, son los lectores. ¿Por qué te inclinas por los finales abiertos? Pues porque no me gusta que nadie me diga cómo tienen que ser las cosas, y tampoco me gusta decirle a los lectores cómo tienen que ser. Entonces, un final abierto permite que sea el lector el que decide cómo termina la novela. Entonces, algunos lectores me escriben y me dicen, bueno, ¿pero qué pasó? Claro. Y le digo, lo que usted quiera. Es decir, lo que usted sienta que debería haber pasado. Lo que usted crea
tenía que haber pasado, eso es lo que ha pasado. ¿Tienes una posición sobre este conflicto palestino-israelí tuya personal? Sí, claro que tengo una posición, lógicamente, porque soy periodista, porque he viajado por la zona, conozco la región, claro que tengo una posición. Yo creo en el derecho de Israel a existir y creo en el derecho de Palestina a existir. Ese es el problema. Y tienen que compartir esa tierra. De hecho, la están compartiendo, pero están malviviendo, sobre todo los palestinos, están malviviendo. Entonces, espero que algún día sean capaces de tener unos gobernantes en uno y otro lado que acaben con el sufrimiento y el dolor. Estuvieron a punto de conseguirlo. Los acuerdos de Oslo que firmaron Isaac Rabin y Yasser Arafat pusieron las bases para la paz, para el entendimiento. Lo que pasa es que a veces hay manos negras en la historia, porque a Isaac Rabin le descerrajaron 2 tiros en la cabeza y Yasser Arafat misteriosamente se puso enfermo. Entonces, cuanto más cerca habían estado de la paz, bueno, pues eso se truncó. Pero yo creo que están condenados a entenderse, de manera que yo nunca voy a echar leña al fuego, no sé si se dice aquí también en Argentina, pero yo nunca voy a decir es que estos son los buenos, estos son los malos, porque creo que hay que ayudar a que se encuentren y a que se entiendan, porque tienen que seguir viviendo juntos. Porque además lo que vos, digamos, destacás es que son personas. Bueno, son personas. Hay buenos, hay malos. Además, el conflicto es político. Claro. Y los conflictos políticos se pueden arreglar. O sea, todo lo que tiene que ver con la política se arregla. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que unos son musulmanes y otros son judíos. No, mire usted, ese no es el problema. Durante siglos, cuando los judíos les perseguían en Europa, donde los judíos encontraban refugio, eran en países musulmanes. Las comunidades judías de ciudades como Bagdad, de ciudades como El Cairo, de ciudades como Estambul, de ciudades como Damasco, eran importantísimas. O sea, Europa perseguía y expulsaba a los judíos y ellos encontraban refugio en países musulmanes. Luego, no hay un problema religioso, hay un problema político, hay un problema de reparto de territorio. Y yo siempre soy una convencida de que los problemas políticos se resuelven si hay voluntad política de resolverlos. ¿Cómo está hoy Europa? ¿Cómo está hoy España? Pues estamos sufriendo la embestida de la crisis económica que nos llegó de Estados Unidos, la crisis financiera. Empieza a haber signos esperanzadores de que se está saliendo de la crisis, pero digamos que es una recuperación lenta. La enfermedad ha sido muy grave y la recuperación va paso a paso y es lenta. En el caso de España empezamos a tener las cifras de la macroeconomía empiezan a encajar. Lo que pasa que las de la microeconomía, las que afectan al ciudadano todos los días, eso todavía no ha llegado. Entonces tenemos un problema que es el del paro. Tenemos 6 millones de parados, 6 millones de familias que están sufriendo. Sí, aquí, perdón, aquí dice... No, lo digo para que lo entiendan. Yo digo paro, allí se dice paro, aquí es desocupado. Bueno, 6 familias donde se está sufriendo los efectos de no tener trabajo. Y luego con unas recetas económicas que nos vienen de alguna manera impuestas por Alemania. A mí siempre me preocupa mucho eso del pensamiento único, ¿no? Eso de decir, solamente hay una receta para resolver la crisis. Oiga, no, hay muchas. Usted tiene la suya, pero hay otras, y hay otras que a lo mejor no tienen que pasar por los recortes sociales, porque los que menos tienen encima vean recortados las ayudas que deben de pero hay tener. una base institucional, ¿no? Bueno, en España hay una base, digamos que el estado de bienestar afortunadamente todavía no nos lo han desmantelado. Entonces, bueno, el contar con una educación gratis, el tener una salud, el sistema de salud, que también es un sistema gratuito, universal, pues todo eso es un colchón muy importante que hace que la crisis se pueda sobrellevar dentro de la enorme dificultad que significa que a veces bueno, una familia tiene a todos los miembros de la familia desempleados, y eso es durísimo. En España hemos visto cómo hay familias que de repente
han tenido que los hijos han tenido que volver a casa de los padres, se habían emancipado, se habían marchado y de un cambio total de han tenido que, de papá, sigo teniendo la habitación libre. Pero tienen ciertas cosas que son... Lo que pasa es que tenemos un Estado que es un Estado sólido en ese sentido, entonces un Estado sólido donde las prestaciones sociales, el estado de bienestar funciona. Ha sido recortado porque nos han metido la tijera, pero sigue funcionando. Vamos a ir a un corte, por favor no dejes de ver este pedacito de un informe que vas a poder seguir mirando en rush.perfil.com. Vamos al corte y enseguida volvemos con la escritora y periodista española Julia Navarro. En el Teatro Colón, auspiciado por el Banco Ciudad, este homenaje a Aníbal Troilo, un ícono de la cultura nacional, un símbolo de la cultura del tango. Bueno, Julia, este es un momento de escritura, que es lo que vos sabés hacer, pero es un momento de escritura para que nos dejes reflexionando con alguna palabra, con alguna frase que en este momento se te venga a tu cabeza, a tus ideas. Vale. Ponemos una buena música. Soñar, viajar. Emocionarse. Qué lindo. Soñar, viajar, emocionarse, sentir. Igual a leer, igual a vivir. Lo dejo para que los chicos lo tomen. Mientras tanto, te regalo unos anteojos de mi marca, unos anteojos de sol. Bueno, fantástico, ¿no? Y una buena botella de champagne Chandon, que es con la que vamos a brindar por este pensamiento que nos dejaste. Soñar, viajar, emocionarse, sentir, igual a leer, igual a vivir. Todo está en los libros. Gracias, Julia. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.